para que pudieran obtener datos y hacer el comparativo entre dos medias muestrales. Entonces eso lo vamos a tomar y también el día de hoy les platicaré de los 10 pasos de estas pruebas de hipótesis que tienen que ver con la distribución normal estándar. Entonces, una vez revisadas estas, también les voy a platicar de las pruebas de hipótesis donde se utiliza la test-student. Y entonces vamos a ver que hay ciertas condiciones para hacer una o la otra prueba. Entonces, vamos a platicar de eso el día de hoy. Entonces, eso es por un lado. Vámonos entonces con los seminarios. Les hice una publicación el día de ayer para que me ayudasen a colocar los equipos que van a, ¿cómo se dice?, presentar el día viernes. Hasta este momento, bueno, nadie había puesto nada. Si ustedes no ponen nada, los voy a tener que poner al azar. Porque ya habíamos dicho de algunos equipos, pero honestamente lo estoy dejando de parte de ustedes para que me indiquen los equipos y ya el día viernes presenten. Vamos a escuchar a dos ponencias. Entonces, el día viernes van a ser solo 2 seminarios y entonces, pues nadie me ha dicho nada. En el caso de novedades no vi ninguna publicación, entonces si no hay equipo, voy a atreverme a formar los equipos de los alumnos que están en la lista de inscritos. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto. Maestra, de hecho, en la publicación hay los comentarios y ya están los equipos. Ah, ya lo agregaron. Es que hoy en la mañana revisé, como he estado con clases. Ahorita estoy entrando a... Vamos a ver, si ya están los 2 equipos, perfecto. Ok, ahora vamos a ver. Muchísimas gracias. Entonces vamos a ver los comentarios. Gracias a Evelyn Daniela Orozco Colín, con Marisol García y David Arévalo. Después Samuel Villarrejo Otero, con Adriana Naxacanda Hernández, Jesús Ulises Peña, Diego Ruiz y Samuel Villarrejo Otero. Muchas gracias. No sé si ya los 2 equipos me mostraron su artículo científico. Ya me lo hicieron llegar, ya les respondí. Sí, profesora. Bueno, nosotros que somos, bueno, yo soy Evelyn Daniela, se lo envió por correo y sí me había respondido. Muchas gracias. Ok. Eres Daniela. ¿Y del equipo 4, Samuel Villarrejo? También ya lo habían enviado, profesora, y ya lo había aceptado. Muchas gracias, chicas y chicos. Muy bien. Nada más aquí comentarles, no hacen falta calificar algunas cuestiones. El seminario, aquí se los puse. Este seminario, aquí conforme vayan pasando, van a ir agregando, ¿cómo se dice?, su seminario, su presentación y el artículo científico. Una vez que presentan, yo les extiendo la calificación del 10. Hasta ahorita 4 personas han presentado y pues han obtenido el 10, porque les fue muy bien. 4 personas son las que yo he evaluado porque son las que he recibido. Y pues los demás apenas vamos para allá, ¿no? Entonces aquí ya están puestas las calificaciones. Y entonces, pues vamos bien. Nada más era para mostrarles que ya les había puesto esa calificación. Y con respecto al segundo examen parcial, el segundo examen parcial lo tienen que entregar el día del miércoles. Y bueno, hasta ahorita creo que vamos bien. No me les voy a pedir de favor que sigamos manteniendo como que las reglas que habíamos puesto al inicio. No sean malitos, yo sé que a lo mejor comparten computadora y algo y de repente quitan la foto.
Realmente no les pido la cámara, lo que sí pido es que pongan una foto en su perfil, su foto en el perfil. Y veo a Ulises y a David sin fotito, entonces no sean malitos, agréguenla por favor, nada más es eso, y pues les agradezco a los demás que ya lo están poniendo, ¿no? Pues me falta Jesús Ulises. Bien, entonces vamos entonces a cerrar lo de los seminarios, ya quedaron esos 2 seminarios para este viernes. Entonces el equipo 3 y 4 presenta este viernes y el siguiente viernes sería la presentación para el equipo 5 y 6. ¿Sale? Entonces, al final vemos quiénes son del 5 y 6 para que ya ustedes también estén atentos a la fecha de su presentación. Bien, nos vamos entonces, si ya no hay más dudas del seminario o al respecto del examen, del segundo parcial, en el sentido de la entrega, pues nos vamos ahora al tema de la prueba de hipótesis. Bueno, antes de pasar a eso, ¿alguien tiene algún comentario? Sí, profesora, había hecho un comentario en clase que nos podía dar más tiempo si se lo solicitamos. Entonces, yo creo que hablando con mis compañeros, tenemos un grupo y sí, concordamos con que necesitamos un poco más de tiempo. ¿Podría darnos hasta el viernes, quizás? ¿Quién y quién? Todos, que somos los más de 20 alumnos. Pero yo nada más escucho a Carmen. Bueno. No, los demás no, como nunca me saludan. Mi equipo, hola profesora, buenas tardes, soy Saraí. Hola Saraí, dime Saraí. Mi equipo también considera que pues necesitamos un poco más de tiempo para la entrega del segundo examen. Profesora. ¿Quién más? Nada más se escuchado a 3. Dime, David. Bueno, yo también estoy de acuerdo, pero pues propongo que aquí en la sesión, si los compañeros están de acuerdo, pues que levanten la manita y pues ya usted sabrá si todos estamos de acuerdo o no. No, David, lo que pasa es que luego les pregunto en las sesiones y nadie me responde, se siente re feo. Mejor que hablen. Sí, mejor que hablen, mejor que se expresen. Si ya dijimos por el grupo, pues aquí también. Sí, me parece... ¿Qué dices, Diego? Idea, profesora. ¿Qué dices, Diego? Digo que igual, como ya dijimos, en un grupo de WhatsApp, tal vez sí sería... ¿En el grupo de WhatsApp? No, disculpa, es que no tengo grupo de WhatsApp. Profesora, en el chat Jesús Ulises puso que también está de acuerdo y que una disculpa porque su micrófono no funciona. Vean eso, es que yo los quiero escuchar, no los conozco. Me parece de mi parte buena idea, profesora, el que nos puede ampliar este tiempo. Sí, miren, yo se los puse pensando en que, bueno, una semana es suficiente, yo digo que es suficiente, pero bueno, son 11 ejercicios, son 10 puntos. El objetivo es que saquen el 10, porque no vamos a tener más tiempo para poder darles puntos a mejorar o reposición del segundo parcial. Ya no hay tiempo para reponer segundo parcial, mucho menos el tercer parcial. Entonces es por eso que se pide que saquen el 10. Entonces, la situación es que yo les decía en el mensaje de novedades que me hicieran saber si necesitaban más tiempo, ¿no? Entonces, una de las cosas que también veo es que necesitan trabajar en equipo. En realidad, cada persona pues iba a hacer a lo mucho 3 ejercicios, no más. Yo siento que, bueno, una semana es suficiente para 3 ejercicios una persona. Pero bueno, está bien. Lo vamos a dejar para el viernes. El viernes, entonces, pues si lo pueden enviar antes de las 3 de la tarde, estaría súper muy bien. Y entonces yo ya me dedico a calificar pues a las 5 de la tarde. De 3 a 5 tenemos la clase. Tenemos el seminario y entonces pues sería para el viernes, este viernes que viene, déjenme ver la fecha. Así, es 28 de mayo, antes de las 3 de la tarde tienen, entonces tienen esta semana para pues prometerse ustedes mismos que van a sacar 10, ¿no? Ok, chicos, bueno, ahí está. ¿Tienen algún otro comentario? Tengo una pregunta. Profesora. Adelante, no sé quién dijo, pero adelante.
Yo, Diego, bueno, es que leyendo un poco el libro, no sobre bien sobre la clase, pero estaba buscando las tablas del apéndice, pero no encuentro el apéndice en el libro. Entonces, Los puedes googlear, puedes en Google buscar tabla Z de la distribución Z y te salen muchísimos archivos en PDF. Cualquiera de ellos puedes usar. de cualquiera, Si buscas la T-Student, cualquiera de, tú la puedes buscar a un alfa. esa En sí la Google, tengo, más bien, más enfrente. sale Estaba... en Google y puedes encontrar los archivos en PDF, Diego. Ah, ok. Vale. Muchas gracias. Sí, recuerden que es un examen a casa, ¿no? Entonces realmente pueden decir, bueno, es que esta parte autodidacta no la he desarrollado. Pues bienvenidos, bienvenidos al desarrollo de la parte autodidacta. Bueno, entonces ya quedamos en eso y nos vamos ahora. Había una persona que necesitaba puntos a mejorar para el primer examen parcial. No sé si ya anda por aquí. Sí, profesora, ya ando aquí. Bueno, entonces por favor, te voy a dar unos 15 minutos para terminar la clase para que me presentes, ya los que se gusten quedar, pues adelante. Y el día viernes, cuando a las 3 de la tarde ya me hayan enviado el segundo examen parcial, hubo una persona o dos, no me acuerdo, que me pidieron hacer nuevamente el primer examen parcial porque no les fue tan bien. Entonces ya ese día nos ponemos de acuerdo al final de la clase para que yo les haga nuevamente pues el primer examen parcial, aplicárselos, que ustedes lo puedan entregar y pues siento mucho no darles mucho tiempo, pero sería del viernes a lunes, el día lunes, que me lo hagan llegar para que yo lo pueda calificar. Recuerden que tengo que calificar también los segundos parciales y las recuperaciones solo de primer parcial. Ojo, ya no puedo hacer recuperaciones de un segundo parcial. Quiero que por favor me comprendan esa situación, porque el trimestre termina el 11 de junio. Entonces, cuando ustedes me entreguen el día viernes, yo necesito una semana para calificar el segundo examen parcial, además de las reposiciones. Y de inmediato, pues hay que hacer el diseño del siguiente examen parcial, que sería el tercero. Por supuesto, pues tengo que calificarlo, ¿no? Entonces, por eso ya no tenemos más tiempo para reponer un segundo examen parcial. Ya no hay tiempo y mucho menos para el tercer parcial. De tal forma que el 11 de junio terminamos las clases, terminamos los seminarios, y yo el día, déjeme ver el calendario, el día 16 de junio, si gustan anotarlo, trataré de entregarles las calificaciones finales el 14, pero dada la carga de trabajo para evaluar, seguramente ya las tendré listas, las calificaciones para el 16 de junio, miércoles 16 de junio, si gustan anotar la fecha. Tenemos que Servicios Escolares nos da una fecha para un examen global. De acuerdo a lo que estaba yo revisando, me parece que es el día lunes. El lunes a las 3 de la tarde, el lunes 14, si gustan anotarlo, el lunes 14 de junio es la fecha del examen global. Ese examen global, solamente las personas que reprobaron el primer parcial, segundo parcial, pueden solicitar un examen global. Por supuesto, si reprueban los dos parciales, pues ya no hacen el tercer parcial, entonces tienen que hacer un examen global. Entonces haré la debida publicación y ahí mismo me responden si tienen la pues, situación de realizar un examen global. Creo que hasta ahorita, creo, nadie se ha visto en esa situación. Ojo, siempre y cuando saquen 10 en el segundo examen parcial, pues todo va a marchar bien. Pero sí les quiero dar la fecha para que ustedes la anoten y que estén, pues sí, atentos a esas fechas. Yo aún así les escribiré una publicación el día viernes 11 de junio para que me hagan llegar quiénes son los que solicitan un examen global. Y el examen global se aplicará el 14 de junio. ¿Sale? Si alguien lo quiere, pues con mucho gusto se le aplica.
El día miércoles 16 de junio yo les haré entrega en una misma sesión de Zoom. Nos vemos y ya les comento, les muestro las calificaciones finales. Si hay alguna duda, alguna aclaración, pues será ese momento. Y ya finalizando eso, ya yo subiría las calificaciones, subiría el acta, porque pues prácticamente nos dejan esa semana para entregar el acta de evaluación. Y entonces pues ya ahí terminaríamos prácticamente el compromiso del curso. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto a las fechas, dudas de las fechas? No, profesora. Bien. Entonces ya ahí las tiene. Ok, entonces cerramos estas partes y ya no hay más comentarios. Y ahora sí, me voy con las pruebas de hipótesis. Ya nos vamos con todo lo que hemos platicado las sesiones anteriores y que bueno, ya es parte de la información que se va a retomar para el tercer examen parcial. Las pruebas de hipótesis tienen que ver con la inferencia estadística. Cuando nosotros ya visualizamos cómo es una población objetivo, cómo es una población muestral, podemos plantear diferentes hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación contienen 3 elementos. Una unidad experimental, la variable independiente y la variable dependiente. Y entonces se postulan diferentes situaciones para ver si nosotros podemos concluir algo sobre una población objetivo a través de una población muestral. De tal manera que quedamos en que iban a darnos estos diseños experimentales pequeños para la obtención de datos. De tal forma que se consideran, primero que nada, 2 grupos independientes. Quiero que consideren 2 grupos independientes que se le va a hacer alguna medición a cada uno de los integrantes o unidades experimentales de los grupos independientes. Y lo que vamos a hacer son pruebas estadísticas de t-student, comparando 2 medias muestrales cuando las varianzas son iguales, o en su caso, si son diferentes, también podemos aplicar una prueba t-student. Entonces, vámonos primero con los diseños para que el día miércoles, a más tarde el miércoles, podamos obtener todos los datos estadísticos para generar nuestros grupos y asimismo generar estas comparaciones. Entonces, vámonos con las ideas y por favor estoy atenta entonces a sus comentarios. ¿Quién gusta iniciar? Pues mi propuesta es que en 5 individuos familiares se mida cuántas lagartijas un individuo puede ser. Lagartijas referente a ejercicio. Una opción, o en el caso de que la mayoría de los familiares no puedan, pues dominadas con el balón. ¿Una opción? O sea, contar el número de lagartijas y contar el número de dominadas con el balón. No, esas son dos propuestas mías. Pero pues sí, suena interesante. Cosa, ¿no? Sí, suena muy interesante. Entonces, tendríamos ahí una variable cuantitativa, la variable aleatoria cuantitativa. Son 2 tipos, ¿no? La variable aleatoria cuantitativa, que serían variables dependientes. Por un lado, pues es cuantificar el número de lagartijas y por otro lado, cuantificar el número de dominadas con el balón, que ciertamente se va a convertir en una variable aleatoria discreta, pero está muy bien, está muy bien. Vamos entonces, si no hay ninguna otra idea adicional, pues podemos considerar como una primera parte del diseño experimental y nos organizamos para construir los 2 grupos que pues van a ser estas lagartijas o dominadas con el balón y de ahí tomar los diferentes valores. Es una muy buena primera propuesta. Muchas gracias, Fernando. Vamos a escuchar alguna otra propuesta más. Adelante. Sí, Jesús, si puedes hablar, te lo agradecería mucho.
Si puedes prender tu micrófono, te lo voy a agradecer muchísimo. ¿Me escucho bien? Es que no tenía micrófono, estaba fallando su micrófono, profesora, pero si quiere yo se lo leo. ¿Me escucho? Sí, ya lo escuchamos a Jesús. Gracias, Adriana. Adelante, Jesús. Oye, es que hace un ratito no me escuchaba, profesora. Bueno, cuando entró y les saludó y pensé que no servía. Bueno, mi propuesta es, ¿cuánto tiempo aguantamos trotando, por así decirlo, con trote lento? Porque pues la resistencia es diferente y sería interesante ver cómo está la media, ¿no? Trotando, a ver, otra vez, Julio, digo, perdóname. Sí, Jesús ¿cuánto Ulises. tiempo aguantan trotando? Si un trote lento como pues, pero las lagartijas igual me parece que están bien. Sí. Resistencia. O sea, sí, ahí, ¿cuál sería tu variable aleatoria, Jesús? Pues en el caso de lo que yo había pensado, pues cuánto aguantan precisamente trotando. Pero pues... O sea, ¿pero a qué te refieres? ¿Cuál sería la unidad de medición? El tiempo. Sí, ya no te escuché, Jesús. ¿Ya me escucho? Sí, adelante. Bueno, ¿de cuánto tiempo se trata? Bueno, para empezar, ¿hasta dónde me escuchó? Porque no sé cuánto me escuché. Tú dime cómo es la medida de la variable aleatoria. ¿Cuánto tiempo tarda un individuo hasta llegar a su máximo, hasta llegar a cansarse, en este caso trotando? Y el tiempo sería pues la unidad de medida, y ya ahí sería pues ver más o menos cómo está variando en un grupo, no sé, de 10 personas, por ejemplo. Ajá, pero dime la medida de la variable aleatoria. El tiempo, sí, dime la medida, por favor. ¿En segundos? Ah, ya. ¿Lo quieres medir en segundos? Es que no sé si sea en segundos o en minutos, porque, bueno, en mi opinión sería más factible en minutos. Y si su resistencia es mucha y corren, no sé, unas 3 horas. Ah, pues sí, vea. Trotan 3 horas. Ahí lo que veo de difícil es que no creo que haya unidades experimentales que lo quieran hacer, porque van a tener que, ¿cómo te diré? Ser muy honestos, hacer el trotado, o sea, trotar y estar cuantificando su tiempo. Algunos pueden ser, no sé, 1 hora, otros 2 horas, otros a lo mejor 5 minutos, y entonces la variabilidad de los datos va a ser enorme, y ahí sí se puede cuantificar, pero va a ser más adecuada una prueba no paramétrica, por las diferencias en los tiempos del trotado, porque va a ser, algunos que sí están acostumbrados a hacer ejercicio, puede ser que su resistencia sea mayor, pero algunos otros que no tenemos esa condición, pues vamos a ver grandes diferencias en los datos estadísticos. Entonces, suena interesante también, es una buena propuesta, vamos a dejarla también por aquí para si la mayoría dice que esta propuesta es adecuada y la quieren hacer, adelante. Muy bien, muchas gracias, Jesús, muchas gracias. Bueno, igual entonces, como dice, creo que entonces sí estaría mejor las lagartijas, pero pues vamos a ver. Sí, gracias, o sea, sus ideas son muy buenas y eso es lo que quiero, escuchar sus ideas, porque ustedes van a ser investigadores, se están preparando para eso. Ahorita están observando que la inferencia estadística es una herramienta que sirve para hacer estas conclusiones hacia una población objetivo. Entonces van para allá, por eso son muy importantes sus ideas. Más adelante ustedes van a tener que generar ideas, van a probar hipótesis y van a hacer aportaciones a la ciencia. Por supuesto, ya que terminen su proyecto de investigación, van a observar la aportación que hacen hacia esa población objetivo a través de las pruebas de hipótesis que van a revisar. Muy bien, Ulises. Vámonos con alguien más. Profesora. Adelante. ¿Por qué no medimos el índice de masa corporal? Y lo comparamos con lo que, deberíamos de tener normalmente por edad. Ajá, ¿y qué más? Eso era lo que se me había ocurrido.
para ver si nuestro grupo o nuestra población está dentro de los límites normales o los rebasa o está por debajo. Suena bastante interesante, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, ustedes que están en cierto rango de edad, cuáles serían los, como dices, ¿no? Los estándares del índice de masa corporal y precisamente hacer la prueba de hipótesis para la diferencia de una media o de diferencia entre dos medias muestrales y entonces poder hacer con conclusiones, inferencia estadística. Entonces suena interesante, suena muy bien. Ahí nada más te encargarías, Saraí, que cuáles serían los dos grupos. ¿Cuáles serían los dos grupos para comparar? Necesitamos dos grupos independientes, muestras independientes. Y por otro lado, también vamos a necesitar muestras emparejadas. Ahorita les explico de qué va lo emparejado. Serían... Entonces, ahorita necesitamos dos grupos. A ver, Saraí. Es que, bueno, yo entiendo que es diferente para, edad, y es diferente para género, si es hombre o mujer. Entonces podrían ser esos. Sí, muy bien, Saraí. Ahí hay una muy, muy buena idea también. Ya tenemos 3 buenas ideas. Entonces, ahí están 3. ¿Alguien más? Bueno, no sé si quieres agregar algo más a Saraí. Perdón, es que se cortó el audio. ¿Me lo puede repetir? Que si gustas agregar algo más. No, creo que eso sería mi aporte. Sí, muchísimas gracias, Saraí. Ya tenemos ahí 3 excelentes ideas. ¿Alguien más? ¿Podríamos medirla? No, perdón. Ahorita vamos con Samuel y vamos primero con Adriana. Muchas gracias, Samuel. Ahorita voy contigo. Bueno, gracias, Adriana. Adelante. Gracias. ¿Por qué no tomamos la idea inicial del viernes, que era una muestra, dos muestras, la de hombres y la de mujeres, y ver la estatura por medio de centímetros? Ajá, ¿y luego qué? Tener en cuenta cuáles serían cuántos de nuestra muestra serían más altos o más bajos comparándolos con las medidas que deberíamos de tener. Porque por lo que entiendo también hay algunos estándares para revisar si estamos bien o estamos mal, dependiendo también de la edad. Suena bastante interesante también. Sí, aquí lo que quiero que ustedes visualicen las variables aleatorias dependientes, que las podamos obtener, que las podamos escribir en una hoja de Excel. Y también suena bastante atractiva la idea. No sé si quieres agregar algo más, Adriana. No, maestra, eso sería todo. Muchas gracias, también es una buena idea. Nos vamos con Samuel Villarreal. Villarejo, doctora. Villarrejo, perdóname, es que no alcanzo a ver el apellido. Adelante, Samuel. Sí, yo tenía la idea de que a lo mejor lo que podemos hacer es en un periodo de una semana ir contando según cada día la cantidad de horas que cada quien duerme y hacer un esquema o relacionarlo con la edad. También suena atractiva la idea. Pues sí, pueden decir en cuántas horas. ¿Y cuáles serían los dos grupos, Samuel? Yo lo pensaba separar en grupos de personas menores de 20 años a mayores de 20 años. Ay, pero aquí todos están como de 20 años. No creo que haya menores de 20 años aquí. En este caso podría ser entre hombres y mujeres, ¿no? Complementando lo que está comentando Samuel. Podría ser. ¿Pero sí estás de acuerdo, Samuel? Sí. Es que como no hay... yo ahorita veo sus caritas, yo me imagino que ya no están en los 18 años. Si me gustan desmentir, adelante. No sé si tienen esas edades. Entonces, pues si dices menores a 20, es muy difícil que encontremos unidades experimentales con esa inclusión de característica, ¿no? Que también suena atractivo. Ay, perdóname, Joayan, dice que él sí tiene, ¿cuánto tienes? ¿18 años? Johan. Sí, 18. Yo igual tengo 19. Ahora, pues. Sí hay, híjoles, entonces yo pensé que ya estaban muy viejos. Discúlpenme ustedes, jóvenes. Ay, qué padre. Bueno, ya tenemos 2 unidades experimentales que podrían estar en ese rango de edad. Y entonces suena bastante atractiva también la idea. Muchas gracias, Samuel.
Gracias, doctor. Entonces está cuantificar las horas de sueño. No sé si alguien más. Bueno, ya tenemos varias ideas. Aquí lo importante es que en equipo van a recolectar los datos, ¿no? Por supuesto, las unidades experimentales, ¿quiénes van a ser? Pues los alumnos de la UEA de Bioestadística 1. Entonces, pues ciertamente van a colaborar equipos con equipos para obtener las variables, ¿cómo se dice? Las variables aleatorias. Entonces, todas las ideas me parecen muy, muy atractivas. Yo voy a explicar. No sé si me escuchan, chicos, creo que me sacó internet y ya me volvió a meter. ¿Sí me escuchan? Se cortó un ¿Sí me poquito. escuchan? Sí, perdón, es que se me fue la red y de repente ya no sabía si me estaban escuchando. Bueno, yo les decía, a nivel equipo, ustedes, todas las ideas que me acaban de presentar suenan bastante atractivas porque pueden obtener los datos experimentales, los datos estadísticos. Entonces, como bien lo decía Johan, van a cuantificar esos datos a través de esta semana. Para el día viernes, o ya si tienen para el día siguiente, para el viernes, sábado, domingo, lunes, para el lunes, ustedes ya tienen los datos. Ya que tengan los datos, ahora sí, con esos datos, ustedes van a ir trabajando las pruebas de hipótesis para la diferencia entre las medias o para la diferencia entre la media y todas las que vamos a ver, ¿no? Como son la razón de varianzas y también de muestras emparejadas. De las muestras emparejadas, vamos a hacer un ejemplo que quiero que ustedes distingan cuándo pueden usar para muestras independientes, una prueba de hipótesis para muestras independientes y otra prueba de hipótesis para muestras emparejadas. Entonces, con todas las ideas que ustedes ya aportaron, por favor, todas esas ideas se pueden ejecutar. Como bien lo dijeron, son muy, muy buenas. Bueno, yo lo dije, pero son muy buenas ideas. Y entonces van a tener que organizarse en equipo. Esto es porque van a empezar con el tercer examen parcial, que van a ser la escritura de 5 pruebas de hipótesis con su diseño experimental, con lo que ustedes planteen. Mientras más, digamos, fácil sea la obtención de datos estadísticos, va a ser más fácil para ustedes, ¿sale? El equipo, yo sé que ya hicieron un equipo para el segundo examen parcial, se pueden quedar así. Si hay cambios, pues me avisan, me dicen cómo quieren trabajar y pues lo importante es que estén en equipo. Si hay alguien que quiere trabajar de forma individual, también es válido. Lo mejor sería que trabajen en equipo. ¿Por qué? Por supuesto, se colaboran, se ayudan, pero resulta ser que la investigación científica se hace en equipo. Muy pocas veces se hace de forma individual. Entonces, la colaboración entre compañeros se tiene que dar para hacer la investigación científica. Yo no sé si han visto los artículos científicos que tienen un montón de autores. Hay veces que hasta hay 10 autores. Pues todos ellos se colaboran de una u otra manera, hacen equipo para dar una aportación científica, ¿vale? Entonces, con las ideas que ustedes escucharon, por favor ahora díganme, ¿cuáles son los equipos y diseño experimental van a trabajar? Ya escucharon las ideas, que todas son muy buenas. Ahora, en equipo, ustedes se organizan. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta para que la pongamos aquí en la mesa? Si no es así, se les va a quedar de tarea de las ideas que dijeron todos sus compañeros, con cuál se quedan, cuál pueden hacer en equipo. Porque a partir de esto, ustedes van a trabajar en equipo para su tercer examen parcial. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario?
¿O alguna otra aportación de idea de diseño experimental? Creo que ya no. Ok, para el día miércoles ya me tienen que decir cuál es el equipo, es decir, quiénes son los integrantes del equipo y qué diseño van a realizar para obtener los resultados. Perdón, para obtener los resultados. El día lunes que viene ya necesito los datos estadísticos. El lunes que viene, que es el lunes 31 de mayo, ya necesitamos sus datos estadísticos. Pero el miércoles me presentan su diseño. Yo ahí les voy a ayudar a que visualicen cuáles son sus muestras independientes, cuáles serían unas muestras emparejadas, cómo van a plantear las hipótesis estadísticas y cómo se va a hacer el cálculo del estadístico para encontrar la decisión estadística que les indique si hay o no diferencia significativa, que ahorita les explico todos estos términos. Muy bien, si no hay otro comentario, voy a compartir ahora pantalla. Denme un segundo, nada más que abran bien mi presentación. Ok, entonces estamos con las pruebas de hipótesis, ya esto todo inferencia estadística. Cuando hay dos términos, cuando hablamos de estadística inferencial y cuando hablamos de inferencia estadística. Hay una diferencia, porque la estadística inferencial son todas las técnicas, métodos que nos van a ayudar a sacar conclusiones hacia una población objetivo. En el caso de la inferencia estadística, es el análisis que se le hace a las muestras estadísticas, las muestras de datos estadísticos, para que nosotros visualicemos el comportamiento que se tiene hacia una población. Para esa inferencia estadística se le aplican estas pruebas de hipótesis. Y la definición que se da de una prueba de hipótesis es un método pequeño, un procedimiento que nos va a ayudar a tomar la decisión que nos dé certeza estadística, que nos dé confianza estadística. Y entonces está relacionada principalmente con la elección de una acción entre dos conjuntos posibles de valores del parámetro. Y entonces se plantea una sentencia, bueno, son dos sentencias matemáticas que en estadística se conocen como hipótesis estadísticas. Estas hipótesis estadísticas constan de dos enunciados, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Dentro del procedimiento de estas pruebas de hipótesis, lo que se va a hacer es tomar una decisión. ¿Con cuál me quedo? ¿Con la nula o la alternativa? ¿Quién me va a ayudar a tomar esa decisión? Pues hay que calcular un estadístico de prueba, hay que compararlo con un valor crítico proveniente de tablas, que ustedes ya están acostumbrados a usar la tabla, por ejemplo, la de Z o la de T-Student. Tienen estas tablas, que vamos a ver que hay otras más, pero que esas tablas nos ayudan a elegir un valor crítico que nos permita observar cuáles son regiones de rechazo o no de hipótesis nula. Vamos para allá. Entonces, siempre vamos a tener estas dos hipótesis. Les decía, vamos a encontrar un valor calculado, que es el estadístico calculado, a partir de nuestra muestra aleatoria. Y vamos a tomar decisión de acuerdo con la comparación. Casi todas las reglas de decisión, la mayoría, está en comparar
el valor del cálculo del estadístico contra el valor crítico, y siempre va a ser mayor el cálculo del estadístico. Para rechazar, tenemos que ver que sea mayor comparado con el valor crítico de tablas. Siempre, siempre. Y entonces, lo primero que hay que hacer de una prueba de hipótesis es plantear las hipótesis estadísticas. Ahorita lo que ustedes me comentaron de estos diseños experimentales para obtener los datos estadísticos, ustedes seguramente ya visualizaron cuál es la variable aleatoria dependiente. A partir de esa variable aleatoria dependiente, por ejemplo, el del índice de masa corporal, estamos pensando que es un valor numérico, estamos pensando que se pueden obtener el índice de masa corporal de hombres, el índice de masa corporal de mujeres. Podemos hacer un comparativo, es decir, puedo proponer en un primer momento que la media muestral del índice de masa corporal de mujeres puede ser igual que la media muestral del índice de masa corporal de hombres. Esa es una primera idea que yo puedo plantear. Cuando yo planteo que son iguales, es decir, que si yo planteo una diferencia y que resulta ser que es igual a 0, a eso se le llama hipótesis nula. Lo que yo les acabo de decir es una hipótesis nula, que es un valor hipotético del parámetro que se compara con el resultado muestral y que resulta muy poco probable cuando la hipótesis es cierta. Es decir, es muy poco probable que el índice de masa corporal de mujeres sea igual al índice de masa corporal que el de hombres. Es muy poco probable, pero puede suceder. Y entonces lo que puedo hacer es generar una idea de contraparte, que se conoce como hipótesis alternativa. Mi hipótesis alternativa sería que, por ejemplo, en el índice de masa corporal, en el caso de las mujeres, que sea mayor que el índice de masa corporal que el de hombres. Esa es una primera idea. Otra segunda idea de la hipótesis alternativa es que el índice de masa corporal de mujeres sea menor que la media muestral del índice de masa corporal de hombres. Entonces yo estoy suponiendo que si no es mayor puede ser menor, pero va a estar en contraparte de la hipótesis nula. Y entonces ahí ya nosotros tenemos una idea. Ojo, esta primera etapa de la prueba de hipótesis se inicia cuando ya nosotros hicimos algo que se llama diseño experimental. Un diseño experimental en donde se planea cuáles son las unidades experimentales, cuál es la variable aleatoria dependiente, cuál es la variable independiente. Es decir, tener en la mente cómo voy a cuantificar cada una de estas características medibles y además dónde voy a tomar las unidades experimentales. Y entonces ya estamos nosotros teniendo en mente primero el diseño experimental, después las etapas básicas de la prueba de hipótesis, y en la primera es la planeación de las hipótesis estadísticas. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque hay que hacer gráficas de dispersión, gráficas de caja bigote o gráficas de media más o menos desviación estándar. Esto es para darnos una idea de lo que se puede obtener de hipótesis estadísticas, de nuestros datos estadística descriptiva. Quiero visualizar la estadística descriptiva y después plantear estas hipótesis. En una siguiente etapa hay algo que hay que plantear, que se llama nivel de significación. Este nivel de significación lo que abarca es en una área bajo la curva de las distribuciones, ya sea de una distribución normal o no, esa área va a ser un 5% de área de probabilidad para poder rechazar la hipótesis nula. Todo lo que demás, el área bajo la curva que queda, que sería el 95%, va a corresponder a algo que ya habíamos visto y platicado, que es un intervalo de confianza al 95%, en donde mis medias muestrales se parecen a una media poblacional
y resulta ser que esa media poblacional es igual a 0. Quiere decir que toda esa área del 95% del intervalo de confianza, mis medias muestrales se parecen a mi media poblacional y que el otro 5% va a ser el área bajo la curva para rechazar nuestras hipótesis nulas, ¿sale? Eso es lo que vamos a observar y siempre se hacen referencia a un nivel de significancia que es un alfa de 0.05. Por lo regular se utilizan 2 desviaciones estándares para considerar áreas de rechazo o áreas de no rechazo de la hipótesis nula. Y entonces, déjenme un segundo, listo. Y entonces vamos a ver que se da esta siguiente etapa y, ay, ya se pasó mi máquina. Y nos vamos ahora a elegir la estadística de prueba. Cuando elegimos una estadística, prácticamente nosotros tenemos que revisar las características de los datos para poder dar los supuestos, es decir, qué restricciones tienen estas pruebas de hipótesis para poder usarlas. No todas las pruebas se pueden usar en todo momento. Se deben de observar las características de mis datos, de los datos. En este diseño que yo les acabo de platicar, nada más les pedí 2 grupos independientes, también 2 grupos que no sean independientes, es decir, que sean muestras emparejadas, y entonces vamos a hacer estas condiciones para hacer estas pruebas de hipótesis. Hay otras pruebas de hipótesis en donde vamos a tener más de 3 medias muestrales, que eso, bueno, ya no se ve en este curso, pero sí es oportuno comentárselos, de tal forma que eso ya es una restricción, que hay pruebas de hipótesis que me miden la diferencia entre más de 3 medias muestrales. Entonces, esa es otra prueba. Entonces, hay que saber elegir de acuerdo al comportamiento de nuestros datos. Estos datos, para elegir la estadística de prueba, lo que tenemos que observar es que nuestros datos puedan seguir una distribución normal. Es decir, si son pruebas de hipótesis paramétricas, siguen una distribución normal. Si no siguen una distribución normal, pues no se pueden usar pruebas de hipótesis paramétricas, se usan las no paramétricas. Y entonces lo que hay que observar de estos datos es si mi media muestral tiene un comportamiento similar a una media poblacional, vamos a considerar que se puede decir que sí tienen una distribución normal y se pueden aplicar estas pruebas. La t-student y la distribución Z muchas veces se utilizan porque sabemos por default que nuestros datos estadísticos tienen un comportamiento de distribución normal y entonces por eso tenemos ese. Una vez que ya vimos qué estadístico nos conviene usar más, el estadístico que vamos a estar trabajando de aquí hasta el final del curso son la distribución normal Z, normal estándar, solo es una prueba sencilla, y también vamos a ver la prueba t-student, el estadístico t-student, para una media, para la diferencia entre las medias con varianzas iguales y para la diferencia entre 2 medias muestrales con varianzas diferentes. Y por otro lado, la prueba t-student para muestras emparejadas. Eso es lo que pues prácticamente nos va a llevar toda esta última parte. Y entonces los estadísticos van de eso. Si ustedes recuerdan, en el caso de los intervalos de confianza, ustedes vieron una fórmula relacionada con los valores de Z o de T. Vamos a ver que es algo similar lo que hay que calcular, donde vamos a ver las diferencias entre las medias sobre el error estándar de las diferencias entre las medias. Es eso, ese es un valor del estadístico. Y entonces pues hay que aplicar, son fórmulas, hay que aplicarlas. Una vez que ya las aplicamos, se da algo que se llama valor crítico. Estos valores críticos provienen de las distribuciones, ya sean normales o no normales, pero hay que sacarlos dependiendo de las características de esas tablas de distribución. Puede ser un valor crítico de Z, puede ser un valor crítico de F de Fisher o de t-student. Cada uno de estos valores nosotros lo hemos visto en algunos momentos como algo que se llaman factores de confiabilidad. Esos factores de confiabilidad son valores que nosotros los vamos a
buscar en tablas y los vamos a localizar, a lo mejor en algunos casos con grados de libertad, y entonces ese dato me va a ayudar a establecer de dónde voy a tener mi nivel de significación, es decir, de dónde a dónde yo puedo decir que es una región de rechazo de la hipótesis nula y de dónde a dónde voy a decir que no es una región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, ahorita vamos para allá, pero lo que quiero que observen es que los valores críticos me van a ayudar a establecer mi regla de decisión. Aquí sí es muy importante que ustedes recuerden que las distribuciones pueden ser de 2 colas o pueden ser de 1 cola. Los valores críticos, cuando son de 2 colas, las áreas bajo la curva, pues van a ser dos valores que vamos a localizar, y como sabemos que la distribución es simétrica, solamente toman un valor en positivo y un valor en negativo. Es el mismo dato del valor crítico, solo que uno es entero positivo y otro es entero negativo. De tal manera que usamos 2 valores porque nos van a dar 2 extremos, la de la cola derecha y la cola izquierda de la distribución, y entonces vamos a considerar eso. Cuando sucede esto, cuando tenemos 2 valores críticos y se generan 2 extremos de esa distribución, déjenme ponerlos aquí, cuando se generan esos 2 extremos, yo tengo aquí un extremo, otro extremo. Estos valores donde yo estoy colocando esta línea, aquí va a haber un valor crítico, aquí va a existir otro valor crítico. Entonces aquí podemos tener a la Z, a la T, aquí tenemos la frecuencia relativa acumulada de probabilidad, y entonces lo que vamos a ver es que aquí vamos a tener la media poblacional, y toda esta región que estamos viendo aquí en el interior corresponde al 0.95, de acuerdo a unos intervalos de confianza del 5%, como una región de no rechazo, hipótesis nula. Esa es una región de no rechazo de hipótesis nula. Y las regiones que están aquí, tanto por la derecha como por la izquierda, van a ser regiones de rechazo a la hipótesis nula. Esta y esta zona. Lo que vamos a observar es que como tenemos estas regiones, la hipótesis alternativa implica que mis diferencias de medias, la diferencia entre las medias va a ser diferente de 0. Si tenemos eso en la hipótesis alternativa, vamos a usar una bilateral, es decir, una distribución con 2 colas. Se necesitan 2 valores críticos, el del límite superior y el del límite inferior. Si nada más usamos un valor crítico, es porque se va a dar ahora una distribución unilateral, ya no es bilateral como la que les acabo de mostrar. Ahora va a ser una distribución que puede ser unilateral derecha o puede ser unilateral izquierda. ¿De qué va a depender? Del planteamiento de la hipótesis alternativa. Si yo tengo una hipótesis alternativa, por ejemplo, en donde una media de grupo número 1 sea mayor a una media del grupo número 2, entonces voy a usar una unilateral derecha, como la de este estilo. Pero siempre tienen que revisar que la hipótesis alternativa les diga eso. ¿Cómo nos va a decir eso la hipótesis alternativa? Por medio de las gráficas que se hagan de los datos estadísticos de media más menos desviación estándar o inclusive de las caja-bigote, de las gráficas de caja-bigote. Entonces, esta es otra opción. Tenemos otra opción más, que con esta misma gráfica de distribución normal, podemos usar la unilateral izquierda, en donde la hipótesis alternativa que se va a probar va a cambiar de signo, en donde la primera media va a ser menor, por mi letra, disculpen, menor a esta, y entonces se va a utilizar la unilateral izquierda, en donde estas regiones son regiones de rechazo a la hipótesis nula, y de este punto hacia acá son regiones de no rechazo a la hipótesis nula, ¿sale? Entonces, ¿quién va a indicarme qué extremo voy a usar, o si es unilateral o si es bilateral? La hipótesis alternativa, ¿sale? Entonces, por eso tenemos estos valores críticos.
¿Qué es un valor crítico? Es un factor de confiabilidad que lo vamos a sacar de tablas y es el que me va a indicar hasta dónde voy a colocar este punto para establecer región de rechazo, hipótesis nula, y región de no rechazo, la hipótesis nula. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, esa es otra etapa más y nos vamos ahora con la siguiente etapa, que es determinar el valor real de la estadística de prueba. Entonces, aquí muchas veces nosotros tenemos un valor hipotético de mi media poblacional y lo vamos a comparar con nuestra muestra aleatoria, con nuestras medias muestrales. Vamos a tomar eso y lo vamos a comparar. Y entonces hay que determinar por medio de las fórmulas este valor calculado y entonces vamos a pasar a la siguiente. Una vez que ya se tiene el cálculo del estadístico, vamos a tomar una decisión, que es comparar el valor de la estadística, del cálculo estadístico, con el valor crítico de las tablas. Y entonces, para tomar la decisión, si se acepta, déjenme ponerles aquí, ¿no? Si se acepta o no, dependiendo de la distribución, por ejemplo, tenemos estas regiones. Si mi valor crítico lo tengo ya aquí colocado, este va a ser mi valor crítico. Aquí vamos a tener a la gran media poblacional. Aquí tengo mi segundo valor crítico. Y entonces yo calculo mi estadístico. Este estadístico, vamos a ponerlo así como estadístico calculado, y el valor lo voy a comparar. Vamos a ver si cae aquí en esta región. Esta región es una región de no rechazo la hipótesis nula. Recuerden los intervalos de confianza, que esa área, bajo la curva del 95 o del 99, dependiendo del alfa que propongamos, nos va a indicar que las medias muestrales se comportan de forma similar que la media poblacional. Si cae en esta región mi valor del estadístico calculado, quiere decir que no hay diferencia entre las medias. Pero si este valor del estadístico calculado cae aquí o en esta región, aquí ya vamos a rechazar la hipótesis nula. Es decir, que las medias puede ser que sean diferentes entre ellas o entre un valor estándar. De tal manera que esto me va a ayudar a decir, si me quedo con la hipótesis nula, es porque mi cálculo del estadístico cayó en esta región. Y si cae afuera de esa región, rechazo la hipótesis nula, que puede caer aquí o puede caer acá. De esa manera, yo ya estoy aceptando una decisión, yo estoy tomando una decisión si ese valor se rechaza o no, de acuerdo a la comparación del valor del estadístico calculado con el valor crítico de tablas. Por eso la mayoría se dice que si el valor del estadístico es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula, ¿vale? Con eso ya tomamos una decisión. Hay ocasiones que podemos cometer errores. Podemos rechazar una hipótesis cuando no la teníamos que rechazar. O al revés, quedarnos con una hipótesis cuando la debíamos de rechazar. A eso se le conoce como errores. Que ahorita más adelante les platico de los errores tipo 1 y tipo 2. Y entonces tenemos ahora esa situación para la toma de decisión. Y entonces pues ya nosotros podemos decir si nos quedamos o no con la hipótesis nula. Ya tenemos eso. Es importante que ustedes visualicen que las distribuciones vamos a usarlas para colocar en una región de rechazo de la hipótesis nula y otra de no rechazo la hipótesis nula. Estas regiones tienen que ver con los valores críticos y es muy importante que nosotros sepamos que cada estadístico tiene una distribución. Por ejemplo, si yo utilizo un estadístico calculado Z, la distribución va a ser una distribución normal estándar Z. Si utilizo un estadístico calculado de t-student, la distribución del estadístico es la t-student. Si utilizo un estadístico de f de Fisher para la razón entre varianzas, vamos a ver que ese mismo estadístico, la distribución va a seguir una f de Fisher. Y entonces así vamos a observar que van a ir a la par el estadístico con la distribución, porque es importante localizar el valor crítico de tablas, localizarlo en la distribución y que nos permita visualizar
las dos regiones, una región de no rechazo y otra región de rechazo a la hipótesis nula. Entonces, una vez que tenemos eso, las pruebas de hipótesis, una vez que se tiene el diseño, que es la invitación a la que ya acudieron ustedes y ya nos dieron varias propuestas, vamos a ver que tenemos un número de mediciones, es decir, necesitamos una N. Hay que considerar una N, pues al menos de unos 8 datos, 6, 8 datos, para tener una cantidad indicada de muestras. A esto se le conoce como un cálculo de la muestra. Por supuesto, dependemos de si vamos a hacer una comparación de una media o de la diferencia entre las medias. Se hace un cálculo de un estadístico para saber cuántos datos requiero para hacer confiable investigación. Las escalas de medición también son necesarias, por eso yo les decía, ¿cuáles son las medidas o cómo vas a cuantificar la variable aleatoria? ¿Qué medidas vas a utilizar? La escala de mediciones, por ejemplo, solo con el tiempo, si yo quiero cuantificar tiempo, tengo que establecer si va a ser de un año, si va a ser de meses, si va a ser de días, si va a ser de horas, si va a ser de minutos, si va a ser de segundos. Eso es por un lado. En el caso del índice de masa corporal, ustedes saben que es una relación de una razón. Esa relación de razón de un índice de masa corporal, pues tiene que ver ciertamente con dos características medibles, que es el peso en kilogramos y la altura en metros. Entonces, ustedes tienen que ver que es una relación de un cociente, el índice de masa corporal. Entonces, ese es otro tipo de escala de medición. En el caso del ejercicio de lagartijas que decían, para cuando se hacen las lagartijas o las dominadas con el balón, ahí vamos a contar cuántas veces hicieron las lagartijas en cierto tiempo. Entonces, eso también se convierte en una escala de medición. ¿Sale? Si establecemos, no sé, 3 minutos, en 3 minutos, ¿cuántas lagartijas hacen? Entonces hay que contar 1, 2, 3, 4 y se coloca el dato, ¿no? Que es un dato cuantitativo. Entonces ahí tenemos otro tipo de escala de medición. Por ejemplo, las horas de sueño. En el caso de las horas de sueño, también pues tienen que llevar ustedes un registro de cuántas horas han dormido y anotarlo. De tal forma que cada uno de ustedes va a obtener quizá durante la semana 5 datos de las horas de sueño. 7 datos porque la semana tiene 7 días, ¿no? Entonces van a obtener esos 7 datos y entonces se convierte en horas que fueron en un periodo de tiempo. Entonces tienen que considerar que ahí hay medición. Otra de las variables que ustedes han identificado y muy, muy rápidamente, y bueno, yo espero que más adelante puedan tener oportunidad de ver otras variables independientes, pero la que aquí la mayoría estableció y por cuestiones de accesibilidad, pues hacer un comparativo de estas variables, de la variable independiente de acuerdo al género, para hombres y mujeres. Entonces ahí ya tenemos una característica cualitativa que nosotros pues ya estamos en mente cómo es su escala de medición, si es nominal o si es ordinal. En este caso es nominal, nada más vemos que es una variable dicotómica, tenemos 2 opciones y entonces así se quedaría, pero ya estamos considerando esa escala de medición. Y entonces las pruebas de hipótesis que vamos a hacer en esta primera parte son pruebas paramétricas. Yo les voy a platicar de la G cuadrada, ya casi al final, pero esa no la vamos a incluir en el examen, pero sí se las voy a platicar para que vean la diferencia de cuando tenemos pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas. Y entonces recuerden, siempre las paramétricas van a tener características que tienen que ver con la distribución normal. Muchas veces, bueno, esto ya no nos compete, ¿no? Pero eso lo van a ver en Bioestadística 2. Las pruebas de normalidad se conoce que se debe de aplicar a todos los datos para determinar si siguen una distribución normal o no. Si los datos recolectados siguen una distribución normal o no. En esta ocasión, para sus datos, lo que vamos a hacer son las medidas de forma, que es la medida del sesgo, coeficiente de asimetría y la kurtosis. Solamente esas 2. Esas son las que vamos a hacer y para que ustedes por lo menos tengan la idea de
de qué va esta distribución normal y ya en la siguiente UEA ustedes van a visualizar la prueba de normalidad. ¿Cómo sé que los datos se comportan de una distribución normal? ¿Sale? Bueno, ahí tenemos esas. Me voy un poquito más adelante. Ahorita me regreso a estas para decirles las diferencias entre las paramétricas, no paramétricas, y me voy a esto. Siempre cuando se hace el diseño, y lo que les quiero mostrar es que con su diseño experimental, ustedes van a poner una situación de hipótesis en donde van a indicar que van a trabajar con dos grupos, solo con dos grupos. Van a ser, por un lado, grupos independientes y por otro lado, grupos no independientes, o sea, para muestras emparejadas. Y entonces van a tener estas dos. Le vamos a aplicar la estadística descriptiva y también le vamos a aplicar estadística inferencial. ¿Qué tipo de estadística inferencial? Pues pruebas de hipótesis para la diferencia entre las medias, varianzas, prueba de hipótesis para las varianzas y a su vez las pruebas de las diferencias entre las medias si son varianzas iguales o diferentes. Por supuesto, les voy a adicionar yo una para que ustedes lo puedan comparar, que es la prueba de la diferencia entre las medias usando la distribución normal estándar. ¿Sale? Entonces, ustedes tienen que ver eso. Una vez que tienen eso, consideran la escala de medición. Si son variables cualitativas, ordinales o nominales, si son variables cuantitativas, discontinuas o continuas, que aquí más que nada son discretas. Y si sigue esta, una distribución normal. La distribución normal, les digo, en este curso nada más abarca si tienen kurtosis y si tienen coeficiente de asimetría cercano a 0. Si vamos a observarlos, lo vamos a hacer, vamos a seguir esto y entonces se aplica prueba paramétrica. ¿Cuáles son las pruebas paramétricas? Entonces, uno para acá. Acá está. Este tipo de pruebas paramétricas, las que ustedes van a usar, son para comparar dos promedios, comparar dos grupos. Esos grupos son grupos independientes, son muestras independientes, es decir, la muestra de hombres y la muestra de mujeres son independientes. Y entonces vamos a tener que también plantear datos para muestras relacionadas. ¿Cómo va a ser esto? Que de un mismo grupo puedan tomar de la derecha a la izquierda, puedan tomar dos datos de un solo individuo, antes y después. Por ejemplo, si quieren hacer toma de pulso, pueden hacer un estudio de antes y después para ver la diferencia del pulso de un mismo grupo y entonces se pueden hacer muestras relacionadas y en todas van a usar la test-student. Hay contrapartes que tienen que ver con las pruebas no paramétricas, que es la prueba de Wilcoxon y la Udemann-Whitney, pero esas ya no las vamos a ver aquí. Nada más es para que ustedes consideren que están presentes como las contrapartes de estas pruebas de hipótesis donde se utilizan en este caso variables cuantitativas y con distribución normal. Si no son de esas características de distribución normal, es decir, sin distribución normal, muestras relacionadas se usa la de Wilcoxon, muestras independientes se usa la de Udemann-Whitney y siempre se comparan dos grupos. Para nuestro objetivo, para el curso, lo que nos indica el contenido sintético es analizar estas. No, pero, y por supuesto, dime. Pregunta, a mí no me queda muy claro la parte de muestras relacionadas y muestras independientes. Ay, caramba, ¿cómo dices eso? ¿En qué se diferencian, pues? Mira, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo experimentos, ya quedamos claros que ustedes son las unidades experimentales, ¿es correcto? ¿Sí? Sí. Bueno, ustedes son las unidades experimentales. Cada uno de ustedes es independiente. No hay ninguno que esté junto. No quiero verlo así tan drástico el ejemplo, espero no lo tomen a mal, pero nada más es para que visualicen por qué son muestras independientes. ¿Por qué son unidades independientes ustedes? Si ustedes tuvieran un siamés, si tuvieran alguien pegado a su lado,
ahí ustedes serían independientes, serían dependientes, ¿sí? Ustedes están separados, son unidades independientes, cada uno de ustedes, ahí lo tenemos. Imagínense que van al bioterio y van a elegir a la unidad experimental. Y entonces van y escogen a cierta cantidad de ratones. Cada ratón es una unidad experimental y es independiente. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí o sí? Bueno. Cuando se eligen estas unidades experimentales, nosotros sabemos que solo una unidad pues no nos va a dar mucha información. Entonces se hace algo como un cálculo de la muestra, que me hace falta platicárselos, el día miércoles se los platico. El cálculo de la muestra es para decir cuántas unidades experimentales necesito en mi grupo. Me voy a regresar aquí. Necesito en mi grupo. ¿Cuántos individuos yo necesito? Cada uno de esos individuos seguimos con que son independientes. Una vez que tenemos claro que son independientes, yo propongo que necesito 6 individuos, cada uno independiente. Y entonces, pues yo tengo aquí en mi grupo, no he contado ahorita cuántos niños hay, cuántas niñas hay, pero propongamos que hay 5 hombres y 5 mujeres. Cada uno son independientes, ¿estamos de acuerdo? Son independientes. Yo hablo de una muestra independiente, yo tengo mi grupo de mujeres y tengo mi grupo de hombres. Si estuvieran pegados, ya no serían muestras dependientes. Bien, cuando sacan, por ejemplo, la variable aleatoria, cuando se obtiene la variable aleatoria de las muestras independientes, nosotros sabemos que es una variable aleatoria y que vamos a obtener un dato. De cada uno de ustedes, de los 5 hombres y de las 5 mujeres, yo puedo obtener el índice de masa corporal. Cada índice de masa corporal es independiente uno del otro. No hay ninguno que sea de muestra dependiente. Ojo, ese índice de masa corporal para hombres y para mujeres. Cuando yo quiero aplicar la comparación entre dos medias muestrales, yo tengo la media del índice de masa corporal de mujeres y la media del índice de masa corporal de hombres. La voy a comparar. Esas muestras son muestras independientes. Están separadas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Nos vamos con las muestras relacionadas. ¿De qué van estas muestras emparejadas? Cuando, no sé si recuerden que hicimos la cuantificación de pulso. Bueno, si partimos de que tenemos una muestra de solo hombres, ojo, de solo hombres, yo puedo cuantificar el pulso antes y después de la actividad física. Y entonces quiero comparar mis medias, la media de pulso antes y la media del pulso después. Yo obtuve de cada individuo, de cada integrante del equipo, yo tuve 2 valores de pulso, antes y después de la actividad física. Y ahora lo que planteo es que no sé si la media del pulso antes de la actividad física es diferente a la media de pulso después de la actividad física. Quiero suponer que después de una actividad física el pulso se incrementó. No lo sé. Se aplica la muestra relacionada antes y después. Es decir, yo obtuve 2 valores de un mismo individuo y de mis 5 individuos yo tomé 2 valores, el antes y el después. Y entonces ahí yo tengo una muestra al inicio, al antes de la actividad física y una muestra después de la actividad física. Esas muestras son muestras relacionadas, son muestras emparejadas. Se les llaman muestras dependientes, es decir, yo tengo 2 datos de un solo individuo y entonces quiero comparar un antes y un después. Muchas veces estas pruebas se utilizan, por ejemplo, en tejidos, cuando identifican alguna
proteína de proliferación celular en tejidos tumorales, y entonces miden de la derecha a la izquierda, por ejemplo, cáncer de mama, miden, está presente o no esas proteínas de factores proliferativos en el lado izquierdo y en el lado derecho, y es comparativo. Y entonces pueden ser que lo hagan de la glándula mamaria derecha o de la glándula mamaria izquierda, de un solo individuo, y eso también se le conoce como muestras emparejadas, muestras dependientes o muestras relacionadas. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Pero ya, gracias. ¿Me puedes dar un ejemplo ahora tú? Por ejemplo, de el número de lagartijas antes de tomar, por ejemplo, una bebida energetizante, y el número de lagartijas después de haber tomado una bebida energetizante. Ándale. ¿No? Antes y después de ese mismo individuo. Ay, tengo problemas de conexión. A ver si me escuchas. Pero sí, en efecto, puedes hacer eso antes y después en esos mismos individuos, y entonces se saca esta prueba de comparación entre dos medias muestrales de muestras relacionadas. Muy bien, ahí lo tienes. Muchas gracias. Ok, entonces nos vamos ahora, bueno, si ya no hay otro comentario, voy a continuar. Aquí tenemos otras pruebas de hipótesis que es lo que les decía. Estas, junto con las que siguen, análisis de varianza de una vía o dos vías, o la de Friedman o Kruskal-Wallis, se ven en Biostadística 2. Aquí ya no las vamos a ver, ¿sale? La que sí vamos a ver es esta comparación de dos grupos con la chica cuadrada. Voy a borrar todo lo demás. Comparar dos grupos que van a ver si son cualitativas, nominales y órdenes. De muestras independientes se utiliza esta G cuadrada. Solo es lo que vamos a utilizar. Ya en la Biostadística 2 van a ver todas las demás. Nosotros ya no vemos estas. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ahora sí, me voy con la prueba de hipótesis usando la distribución normal estándar. Déjenme compartirles mi presentación, mi siguiente presentación. Y disculpen, es que tengo un poco de problemas con mi computadora. Ya se pasmó. Entonces, bueno, paciencia, ya casi abre esto. Ok. Bien, aquí les muestro, déjenme regresar un poquito. Acá estás.
Bien, de las pruebas de hipótesis, la primera que vamos a trabajar y que bueno, esa va a depender de los datos que yo les envíe, porque realmente no se puede hacer esta prueba de hipótesis porque las visiones no son reales, es decir, no es que se conozca una media poblacional o una desviación estándar poblacional, es decir, en un diseño experimental es difícil conseguir estos parámetros poblacionales a nivel del muestreo. Entonces, lo que se hace para esta prueba de hipótesis es mostrarles cómo es el estadístico, cómo son, digamos, las gráficas, las áreas de rechazo o no, y entonces es para que ustedes tengan, digamos, un comparativo de esta prueba de hipótesis usando la distribución normal estándar contra la t-student. La que más van a usar es la t-student, ¿sale? Entonces, de esta, pues yo simplemente les voy a pasar unos datos para que puedan hacer la prueba de hipótesis usando la distribución normal estándar. Bueno, ¿cuáles son los datos? Los datos, pues hay que considerar que se tiene el conocimiento de una media poblacional, cuánto vale la media poblacional y cuánto vale la desviación estándar poblacional. Creo que tengo algo inestable, el índice y la media poblacional. Los datos, entonces, siempre que se vea un planteamiento de un problema, se tiene que registrar que sigue una distribución normal y que se tienen los valores de la media poblacional y de la desviación estándar poblacional. Por supuesto, pues tiene que haber un error estándar, entonces se tienen que conocer. Normal, perdóname, si distribución normal estándar, es que hace suposiciones porque se pueden generar diferentes intervalos de confianza y se pueden modificar. Los intervalos de confianza, si ustedes recuerdan, para usar la distribución normal estándar, teníamos al 95, al 99, perdón, 90, 95 y 99%. Y entonces para cada uno de ellos ya nosotros podíamos encontrar el factor de confianza, el factor de confiabilidad, que era 1.96 o 2.54, y entonces esos datos nos dan a decidir cuáles son las regiones de rechazo a la hipótesis nula. Y entonces siempre entre estos supuestos para esta prueba es que sigue una distribución normal. Entonces para todos estos datos le tenemos que sacar la kurtosis y el coeficiente de asimetría. También otra de las cosas que postulan estas restricciones es que se utiliza porque hay una igualdad de varianzas e independencia de las muestras. Espero que me hayan comprendido de qué va la independencia de las muestras. Aquí cuando hablo, por ejemplo, de igualdad de varianzas, quiero que recuerden la fórmula de la varianza. La varianza mide la dispersión de los datos respecto a la media muestral. Y entonces la varianza muestral o la varianza poblacional, pues es restar cada dato con la media, elevarlo al cuadrado, sacar las sumatorias y dividirlo entre n-1. O en su caso, la varianza poblacional se divide entre n. Y entonces, lo que está postulando es que si yo comparo mis medias muestrales, las varianzas de las medias muestrales postulan que son iguales, ¿sale? E inclusive esto viene a partir de la construcción de los intervalos de confianza utilizando la distribución normal estándar. Ahí, cuando se hace el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias, siempre se postula que las varianzas son iguales y no se hace ninguna modificación para el error estándar de las diferencias entre las medias. Siempre se utiliza la misma fórmula. Esto no sucede si yo quiero construir un intervalo de confianza utilizando la t-student. Ahí sí hay un cambio, porque puede ser que haga yo una corrección de Welch porque las varianzas son diferentes. ¿Sí? Entonces, ahí esa es una de las condiciones y que quiero que observen que aquí esto es como muy bondadoso. Hay igualdad de varianzas, no hay necesidad de hacer cálculos o correcciones para hacer solo una varianza si hay varianzas diferentes, solo hay una. Hay independencia de las muestras y entonces vamos a ver que se tienen que establecer las hipótesis.
hipótesis estadísticas, la nula y la alternativa, y nos vamos con la siguiente. Nosotros tenemos una población y entonces queremos saber si podemos decir que una media de una población es diferente de 50. El 50 ahorita es un nivel, un valor arbitrario, pero muchas veces a nivel de investigación, esa es media muestral estandarizada, es algo ya probado. Y entonces aquí quieren ver si una media de una población es diferente de 50. Por ejemplo, ahorita no tengo en la mente cuánto es de los índices de masa corporal para jóvenes de 18 en adelante. Si nosotros buscásemos el valor de ese índice de masa corporal en jóvenes de 18 hacia arriba, nosotros podemos generar los datos del intervalo de confianza y compararlo con el estandarizado, con el ya reportado, ¿sale? Entonces, estas pruebas de hipótesis y en particular estas hipótesis estadísticas van hacia ese ejemplo comparativo, es decir, mi media poblacional la quiero comparar contra un valor estándar o un valor de referencia. En este caso, un 5. Si yo quiero proponer esto, pues entonces las hipótesis estadísticas que se generan es una hipótesis nula donde este símbolo tiene que ser siempre colocado para indicar que esa es la media, perdónenme, que esa es la nula, y entonces va a hacer que mi media muestral sea igual a 50. Siempre, siempre, siempre en las hipótesis nulas se aplica la igualdad. Siempre, siempre están en igualdad. ¿Qué pasa con esta igualdad? Si yo construyo una mu, déjame ponerla con este. Si yo tengo una mu y le resto la del 50 y le pongo igual a 0, esta expresión que ustedes ven aquí es la misma que está aquí, ¿sale? Aquí veo la diferencia entre dos medias, entre mi media de referencia y entre mi media muestral, que estoy haciendo la inferencia hacia una media poblacional. Y entonces lo que yo quiero ver es que esta media, a nivel estadístico, quiero saber si es igual a 50, me va a dar igual a 0. Es decir, si yo tengo mi muestral 50 menos 50, me va a dar 0. Eso es lo que me dice la hipótesis nula. ¿Qué pasa en la hipótesis alternativa? Que mi media muestral va a ser diferente de 50. Es decir, que esta media que yo tengo menos el 50 va a ser diferente de 0. Voy a ver si eso ocurre, no lo sé, pero lo que quiero que ustedes vean es que la expresión matemática va a ser mu, que es la media poblacional, menos el 50. Y entonces nosotros tenemos esas dos características, ¿no? De solo plantear esta primera regla, esta primera hipótesis estadística. La hipótesis estadística abarca entonces una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Y entonces ya tenemos estas dos y nos vamos a la siguiente. Las hipótesis, la alternativa en particular, tiene que ver con la hipótesis de investigación. Cuando ustedes hacen un diseño experimental, tienen que plantear qué es lo que buscan. Una vez estableciendo qué es lo que buscan, pueden escribir la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa también la pueden obtener a través de las gráficas provenientes de la estadística descriptiva. Y entonces pueden plantear fácilmente estas. Les voy a enseñar cómo en la siguiente sesión. Entonces, estas clases, es que como veo que hay alguien en sala de espera, de repente se me va el avión. Les decía, estas hipótesis estadísticas, en particular esta, yo la pongo aquí como una media mayor a 50. Puede ser que mi media muestral tenga un comportamiento mayor a 50, no lo sé. Hay que visualizarlo en una gráfica y entonces puedo ofrecer esta otra alternativa de hipótesis estadística. ¿Cuál es la hipótesis nula?
siempre va a ser la contraparte, es decir, lo contrario de la hipótesis alternativa y viceversa, ¿eh? Si yo aquí planteo que la media es mayor a 50, entonces la contraparte es que mi media va a ser menor o igual a 50 y esto corresponde a mi hipótesis nula, ¿sale? Entonces siempre se plantea esta hipótesis alternativa primero y después la hipótesis nula. Por eso, el día lunes que viene, yo necesito sus datos para ayudarles a plantear la hipótesis estadística, ¿sale? Por eso el lunes ya ustedes van a presentar con una base de Excel los datos recolectados para que podamos establecer las hipótesis estadísticas a investigar, a calcular, ¿vale? Entonces, ahí tenemos una primera opción. Aquí si ven, la hipótesis alternativa es que la media sea mayor a 50. Tenemos otra en donde podemos decir que la media muestral es menor a 50, sería lo contrario. Y en su caso, la nula, que sea media mayor o igual a 50. Ojo, para ayudarles, digamos, para que nos ayudemos a establecer las hipótesis estadísticas, se hacen primero las gráficas de medias más menos desviaciones estándares, para que ustedes visualicen qué sucede con los datos estadísticos recolectados. Cuando tenemos estas tres situaciones de las hipótesis, déjenme regresar a esta, para este caso, la distribución normal va a ser bilateral de 2 colas. Esta región es una región de rechazo, la hipótesis nula. Perdónenme, de no rechazo, región de no rechazo, la hipótesis nula. Quiere decir que aquí mis medias van a parecerse a mi media poblacional, van a ser iguales. Entonces, toda esta región, que es el 95%, es el área de probabilidad de decir que mis medias son iguales a un comportamiento poblacional. En este caso, postulamos que la media es igual a 50. En el otro lado, es decir, en esta región ahora, en esta región y en esta región, ahora vamos a ver que estas van a ser las 2 colas de región de rechazo, ahora sí, región de rechazo de la hipótesis nula. Tenemos 2. ¿Quién establece esas líneas? Es decir, estos valores son los valores críticos, que son los que tenemos que encontrar. Y entonces, siempre que se prueba este tipo de hipótesis estadística, es porque se usa la bilateral. Recuérdenlo, por favor. Eso también va a ser para la prueba TestStudent. Y si nada más queremos medir igualdad o diferencia, se utiliza la bilateral. Nos vamos ahora con la siguiente. ¿Qué pasa con esta? Como les había yo comentado, para cuando yo quiero probar esta hipótesis estadística, la área de distribución, voy a ponerla aquí, ahora mi región de hipótesis nula va a ser esta región. Todo esto va a ser mi región de rechazo de la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque estamos planteando una hipótesis alternativa donde la media va a ser mayor a 50. Y la otra región, esta región, va a ser una región de no rechazo, la hipótesis nula. De región de no rechazo, la hipótesis nula. O sea, toda esta área de probabilidad. Por ejemplo, toda la zona que ven de este lado, toda esta área va a equivaler al nivel del alfa. Un alfa de 0.05 o un alfa de 0.01. En fin, dependiendo del intervalo de confianza que hayamos planteado al inicio. Pero bueno, lo que quiero decir es que esta hipótesis alternativa se prueba con una unilateral derecha. Esta hipótesis donde veamos la media mayor a algo es unilateral derecha. ¿Qué pasa con la siguiente? La siguiente hipótesis nos dice que la media sea menor a 50 en la hipótesis alternativa. Si yo planteo eso, entonces la siguiente
área de la distribución va a consistir ahora en la parte izquierda. Es decir, toda esta zona va a ser una zona de región de rechazo, la hipótesis, perdón, región de no rechazo. No puedo escribir muy bien aquí, lo siento. Región de no rechazo, la hipótesis nula. Y toda esta zona va a ser una región de rechazo, la hipótesis nula, y todo esto sería un valor del alfa, ¿no? Este sería 1 menos alfa, que es el nivel de significación, y este es el nivel de significancia. Entonces, tenemos esas dos regiones. Por supuesto, les digo nuevamente, esto lo establece el valor crítico que saquemos de las tablas. Entonces, ahí les muestro estas 3 opciones de distribuciones de áreas bajo la curva, de cuáles son las que vamos a usar o no. Entonces, en este caso, siempre es importante visualizar cuál es la hipótesis alternativa para visualizar si es una bilateral o unilateral, la unilateral izquierda o la unilateral derecha. Y más adelante también ustedes van a observar que siempre, siempre, siempre en la hipótesis nula tienen estas opciones de colocar la igualdad menor o igual que o mayor o igual que. Siempre la igualdad va a estar en la nula. Siempre, siempre, siempre. En la alternativa, como es su complementaria y su contraparte, pues se va a postular que sean diferentes, en el caso de la alternativa, o solamente que sean mayores o solamente que sean menores, siempre y cuando estamos usando su contraparte que está aquí, ¿vale? Entonces, siempre, siempre eso se coloca para que ustedes no se me vayan a hacer pelotas, porque van a tener que plantear las hipótesis de acuerdo a lo que se haya establecido en un diseño experimental. Una vez que se tiene para la estadística de prueba, en el caso de la distribución normal estándar, se va a utilizar este estadístico. Este estadístico, que ustedes ven aquí, seguramente lo han de haber reconocido ya, porque lo vimos en las distribuciones de probabilidad normal, cuando hacíamos los intercambios de la distribución normal hacia una distribución normal estándar para calcular áreas bajo la curva, para calcular probabilidades de ocurrencia de ciertas características de una población. Y entonces, en este caso, la estadística de prueba es el Z calculado con la estadística relevante, que en este caso es mi media muestral, el parámetro supuesto. Mi parámetro supuesto es que esta media mu poblacional va a ser igual a 0. Es que si yo veo mi media muestral contra mi media poblacional, lo comparo, y aquí yo estoy haciendo una diferencia. La diferencia que yo les platicaba hace un momento es esta. Y entonces lo que yo estoy suponiendo es que estas medias sean iguales a 0. Que la mu sea igual a 0 porque nos lo indica la distribución, el área bajo la curva, en donde mi media va a tener una mu igual a 0. Eso es lo que de acuerdo hemos visto, está de acuerdo a lo que hemos visto de la distribución normal. Y esta relación, al final, lo que queremos ver es si esto nos dice que son iguales o diferentes a través también de una relación de la variabilidad de nuestros datos, y se divide entre el error estándar de la estadística relevante, que en este caso es el error estándar de la media, que es la desviación estándar, poblacional sobre la raíz cuadrada de n. Ese es el error estándar. Y entonces, para este caso se utiliza este tipo de estadística de prueba. La estadística de prueba, nosotros vamos a usar una distribución de acuerdo a ese valor del Z calculado. Para eso, la distribución, en este caso es la distribución normal estándar. Para este estadístico, la distribución normal estándar, que es esta. Y entonces, pues muchas veces se buscan los valores de los estadísticos para encontrar los valores críticos de tablas, ¿no? Entonces, en muchas de las ocasiones, si nosotros, por ejemplo,
queremos encontrar un área bajo la curva de 0.34, nosotros lo que íbamos a hacer es buscar en las filas, en la primera fila, las décimas centésimas y en la primera columna los valores sean positivos o negativos de z, en este caso 0.34, y entonces encontrábamos en el interior las áreas bajo la curva que son áreas de probabilidad, en este caso 0.6331, ¿no? En esta ecuación, lo que nosotros tenemos que hacer es también calcular, revisar el valor crítico de tablas. En este caso, el valor crítico de tablas se convierte en este valor, porque este valor me va a ayudar a determinar áreas de no rechazo o áreas de rechazo de la hipótesis nula, ¿vale? Y entonces eso es lo que necesitamos checar. Una vez que tenemos la estadística de prueba, nos vamos con este paso. Muchas veces estas se van a las reglas de decisión. Hay un comparativo de el valor crítico de tablas contra el valor del estadístico. Y entonces hay que tomar una decisión. Eso va a depender de nuestra hipótesis estadística. Si queremos una hipótesis estadística, como bien les decía, en donde hay una igualdad en la nula, esto se convierte en una área en donde voy a tener mi valor crítico z negativo. Recuerden que siempre aquí vamos a tener z igual a 0. También voy a tener otro valor crítico de z a un alfa menos 2. Y entonces toda esta área es una área de aceptación. ¿Aceptación de quién? De la hipótesis nula. Quiere decir que mi media muestral se parece al valor que tenemos aquí, porque hay una referencia de que justo aquí encontramos que mis medias muestrales son iguales a las medias poblacionales, son similares. Y en su caso, se establecen dos regiones de rechazo que va desde este punto hacia acá y desde este valor crítico hacia allá para quedarnos con la hipótesis alternativa. ¿Qué vamos a comparar? Pues vamos a comparar el valor del cálculo del estadístico Z, ¿no? Para eso necesitamos datos y hacer el cálculo. Pero bueno, lo que les muestro es que si queremos determinar esta hipótesis, si me quedo con esta o con esta, la distribución es bilateral, porque ahora ya les muestro estas regiones de rechazo, región de aceptación, región de rechazo. El alfa es el nivel de significancia, que es un área de probabilidad que nos permite rechazar la hipótesis nula. La región de aceptación que se genera con un nivel de significación, que es 1 menos alfa, quiere decir que es un área de probabilidad para no rechazar la hipótesis nula, ¿sale? Y es una región muy grandota, si ustedes lo ven. Una vez que tenemos eso, aquí nuevamente vamos a probar estas tres hipótesis. Estas tres hipótesis, quiero saber si me quedo con la nula o la alternativa, pero tenemos que probar si es diferente de 50, si es menor de 50 o si es mayor de 50. Y aquí ya les estoy mostrando qué regiones críticas van a ser las regiones de rechazo de la hipótesis nula. ¿Cuáles son las regiones críticas? Aquí tenemos una que va a rechazar la hipótesis nula, otra que va a rechazar la hipótesis nula, la unilateral izquierda, la unilateral derecha. Ay, bueno, ¿cómo lo están viendo? Espero. Sí, la derecha, cola de la derecha, cola de la izquierda, sí. Y entonces, aquí, por ejemplo, les muestran la hipótesis nula con estas letras, a la que tienen que revisar para decidir si es una prueba bilateral o unilateral, ya sea izquierda o derecha, es la hipótesis alternativa. Tienen que fijarse cómo está la hipótesis alternativa. No se pueden plantear las tres opciones en un solo momento. Se tienen que hacer las tres pruebas de hipótesis. Si yo quiero probar esta hipótesis, es una. Si quiero probar esta, es otra. Si quiero probar esta, es otra. ¿Sale? Se hacen las tres y de forma similar, pero son tres momentos. No es que de una sola corrida podamos hacer las tres. No. Es en diferentes momentos. Y bueno, en este caso, los valores críticos, en el caso de la Z o T, que ya también lo hemos visto, van a depender de estos valores del alfa.
Y entonces, ustedes seguramente recuerdan que a 2 desviaciones estándares poblacionales, en el caso del valor crítico, el factor de confiabilidad Z, era el 1.96, tanto negativo como positivo. Y entonces, si es un alfa de 0.05, se divide entre 2, me deja una zona derecha y una zona derecha de área bajo la curva de 0.025. Y toda esta región sería de 0.95. ¿Vale? Entonces tenemos esas dos. Algo que ustedes también tienen que establecer, y yo creo que lo más recomendable con los diseños experimentales que vamos a trabajar, es que todos se hagan con un alfa de 0.05. Si alguien quiere usar de otro, adelante, también es válido. Vamos a trabajar en primer lugar con un alfa de 0.05, porque es la mayoría utiliza. Y entonces este nivel de significación, que es una probabilidad, y de hecho es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera. Es decir, estas áreas que nosotros estamos dándole, estas áreas de la derecha a la izquierda, o en su caso de distribuciones solo a la izquierda, o en su caso de distribuciones solo a la derecha, son esas áreas que se conocen como probabilidades de rechazar una hipótesis nula. Son áreas de probabilidad para rechazar una hipótesis nula. Es decir, no se parecen a una media poblacional. ¿Sale? Hacer el cálculo, tomar la decisión, y aquí algo que les decía en relación a algunos errores que podemos cometer, son los errores de tipo 1, en donde rechazamos una hipótesis nula y resulta ser que es verdadera. O otro error, que es del tipo 2, en donde podemos decir que no rechazamos la hipótesis nula cuando la teníamos que rechazar. ¿Cómo sucede esto? Bueno, si nosotros tenemos un área bajo la curva, en este caso suponiendo que tenemos una distribución bilateral, al momento de calcular el estadístico, yo calculo este Z calculado. Recuerden que aquí tenemos los valores críticos, valor crítico, y entonces todas estas regiones son región de rechazo la hipótesis nula, los extremos o las colas de la distribución normal. Si este valor resulta ser que lo reviso y lo pongo aquí, puede ser que rechace la hipótesis nula porque caí en la región de rechazo, pero puede ser que no es cierto y el valor sea que cae adentro. Entonces, si este valor cae adentro y yo la rechazo, ahí estoy cometiendo un error, ¿sale? Aquí, por ejemplo, si mi hipótesis nula digo que no es verdadera cuando era verdadera, voy a caer en esto, un error de tipo 1. En otra situación, hago mi cálculo de la comparación del valor crítico del Z calculado, y ese Z calculado, pues digo, bueno, es que lo reviso y resulta que lo pongo aquí. Pero de repente veo que los valores no coinciden y resulta que tenía que caer aquí. Entonces, primero hago y concluyo que cae aquí. Si cae aquí y no era cierto, estoy cometiendo un error del tipo 2, porque no estoy rechazando la hipótesis cuando la debía de rechazar porque no es verdadera, ¿sale? Eso es lo que puede estar sucediendo. Aquí, por ejemplo, es que yo haga esto primero y luego ya rectifico y vea que cae aquí. Entonces, simplemente es el cómo nosotros visualizamos esto. ¿Quién es fundamental? O sea, son dos cosas fundamentales para evitar los errores. Por un lado, el cálculo del estadístico, tenemos que estar muy seguros del valor que dio, hacer bien el cálculo para hacer la comparativa con el valor crítico. Y por supuesto, determinar muy, muy bien el valor crítico de tablas, porque si desde ahí nos equivocamos, pues podemos cometer los errores. Entonces, por eso es muy importante esta comparación, por lo menos de estos dos datos. Los otros casos, pues ya lo ideal sería, pues, ciertamente tener acciones correctas siempre para darle la confianza estadística a los datos. Hay que rechazar y hay que obtener un valor de probabilidad, ¿no? El valor de probabilidad es muy, muy importante porque es un valor del área bajo la curva que nos va a indicar
si rechazamos de forma adecuada la hipótesis o en su caso nos quedamos con la hipótesis alternativa. Valores menores al nivel de significancia, es decir, una P menor a 0.05, quiere decir que existió diferencia significativa. Si existe diferencia significativa es que se queda uno con la hipótesis alternativa. Ojo, tenemos 3 opciones de hipótesis alternativa: que sean iguales las medias, que sea una media mayor que la otra o que sea una media menor que la otra. Tenemos esas 3 opciones, pero no sé con cuál me puedo quedar. Hay que revisar las comparaciones, la regla de decisión y tomar la mejor decisión. Y finalmente, se escribe el valor de probabilidad. En la mayoría de los artículos que ustedes han mostrado, van a haber valores de probabilidad menores a 0.01, menores a 0.05, y entonces ponen asteriscos dentro de la gráfica para indicar que existe diferencia significativa. Ojo, pero no quiere decir que sean diferentes las medias. Puede ser que una sea mayor que la otra o menor que la otra. Eso va a depender del comportamiento de los datos y de las hipótesis alternativas que se hayan planteado. ¿Sale? Pero en todas hay eso. Bien, antes de avanzar con esta, lo vamos a dejar hasta aquí porque me hace falta platicarles los valores del coeficiente de, ¿cómo se dice? De sesgo y de kurtosis. Entonces esa lo voy a dejar para allá. Les quiero mostrar una parte en Excel, una hoja de Excel, para que ustedes se vayan ambientando, porque el tercer examen parcial ustedes van a utilizar el Excel y entonces es importante que lo vayan observando. En Excel ustedes van a checar. Claramente, pues mi Excel es una versión muy viejita, seguramente el de ustedes es más reciente. Y entonces lo que deben de buscar es la pestaña de datos, y en la de datos deben de buscar análisis de datos. Si no tienen activo, ese análisis de datos lo pueden activar a través del inicio de Excel y le van a buscar opciones de Excel. En opciones de Excel aparece esta nueva ventana de opciones de Excel y le van a dar complementos. En estos complementos, ustedes cuando le dan clic, ay Dios mío, que se pasó mi máquina. Un poco de paciencia, ya se pasó. Ay, no puede ser. Bueno, ahorita que se despasme mi máquina, van a observar que van a aparecer los complementos de Excel y le van a dar clic ahí en complementos. Ay, no puede ser así. Se pasmó esto. Bueno, aquí está nuevamente. Entonces, en estos complementos le van a dar a administrar complementos de Excel y le dan en ir. Cuando ya le den eso, les aparece esta ventana y tienen que activar las casillas de herramientas para análisis. Le dan a aceptar. Una vez que le dan a aceptar, les va a aparecer este análisis de datos. En este análisis de datos, ustedes van a observar que está la prueba Z para medias de 2 muestras, que es la que les voy a platicar en la siguiente sesión, y están las otras pruebas T que ustedes van a realizar también, que es la prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas desiguales, la prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales, la prueba T para medias de 2 muestras emparejadas, que son las dependientes. Y además, algo que se llama prueba F para varianzas de 2 muestras, que esa es la razón de varianzas que vamos a platicar también. Entonces, todas estas son las que vamos a hacer, y entonces lo que necesito es que ustedes las puedan observar que están aquí en el Excel. Por supuesto, también hay una parte de la estadística descriptiva, que es esto, ¿vale? Entonces, nada más quiero que activen esa casilla, que la tengan presente, y ustedes van a poder visualizar la información en esos datos. Y no sé si se acuerdan, no lo tengo. Tenemos unos datos de pulso antes y después de varios equipos que tomaron bebidas energéticas.
Y entonces yo voy a empezar a trabajar con esos datos para irles enseñando las pruebas de hipótesis con la T, también con la Z, un ejemplo con el estadístico, el cálculo del estadístico, y que ustedes puedan visualizar los 10 pasos de una prueba de hipótesis. ¿Cuáles son los 10 pasos? Los datos, gráficas y tablas, las restricciones o supuestos, la hipótesis estadística, la estadística, ¿cómo se dice? La estadística que se va a utilizar, la distribución del estadístico, después de la distribución del estadístico, la regla de decisión, el cálculo del estadístico, la toma de decisión, qué conclusión tomamos y cuál es el valor de probabilidad. Todos esos 10 pasos, ojo, todos los 10 pasos se tienen que calcular con los datos que yo les estaba platicando, con todas estas pruebas. Vamos a hacer con la prueba Z para medias de 2 muestras, la T, medias emparejadas, la T suponiendo varianzas iguales, la T suponiendo varianzas diferentes y la F de Fisher, ¿sale? Entonces ahí ustedes van a observar que son 5 pruebas de hipótesis. Esas van a ser para el examen y son las que vamos a estar trabajando con sus datos estadísticos, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario final? Bueno, me voy a quedar con Johan, que me va a platicar de sus puntos a mejorar, y entonces, pues, todos los demás les agradezco su asistencia. Si no hay dudas, les agradezco su asistencia y nos vemos el miércoles. Profesora, disculpe, yo sí tengo una duda. Adelante. Adelante. Pero es respecto al examen. Que en algunos incisos viene que la expresión que dice establece la interpretación probabilística y práctica. Entonces, ahí como que me confundí un poco. Es como lo que nos platicaba hace rato. La probabilística es decir, si es un intervalo de confianza del 95%, quiere decir que el 95% correspondiente a un 0.95 del área bajo la curva me va a dar un área de probabilidad con la confianza de decir que mis medias muestrales son iguales a la media poblacional. Cuando hablamos en términos prácticos, quiere decir que el 95% de mis medias muestrales se parecen a mi media poblacional. Y ya. Eso va a depender del intervalo de confianza. Vale. Ojo, nada más es aclaración, porque eso lo tienen que poner ustedes. Sale. Muy bien, entonces me quedo con Johan o Johan. Samuel, ¿tienes alguna duda? Bueno, hasta luego, chicos. Entonces, si gustan compartir pantalla,